Buenas noches, estimados participantes. White Coat Journal, Medicina basada en evidencia, la Asociación Científica de Medicina de Estudiantes de la Universidad de Cuenca y la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Técnica de Machala les da la bienvenida al primer Congreso Internacional de Fisiopatología y Patología Estructural y Clínica, que tiene como finalidad promover conocimientos de aplicabilidad para el manejo oportuno de los procesos de salud y enfermedad y la determinación microscópica derivada de este. El día de hoy continuaremos con la ponencia acerca, acerca de la enfermedad arterial oclusiva crónica de extremidades inferiores a cargo del ponente Yamil Cedillo. Vamos a compartir un poquito acerca de su breve reseña, considerando como tal que Yamil es fundador y presidente de la Sociedad de Internos Rotativos de Medicina del Ecuador 2022, subdirector internacional de CEPEDEC de la Federación Latinoamericana de las Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina 2022, vicepresidente de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Técnica de Machala, interno rotativo de medicina en el Hospital General Teófilo Dávila por la Universidad Técnica Particular de Loja y fundador y past president de ASOCEN UTPL 2020. Sin más que añadir, damos paso a la intervención de Yamil. Buenas noches, chicos. No sé si se me escucha bien y si se me ve mi cámara. Sí, todo bien. Ya. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla y nada, de antemano, muchísimas gracias, Marilyn, por la presentación. Vamos a ver. ¿Me confirman, por favor, si se ve mi pantalla? Las diapos, si se mueven. Sí, se está presentando y sí, sí se mueve. Chévere. Entonces, cualquier pregunta, chicos, la pueden ir dejando por el chat y bueno, las trataré de ir resolviendo conforme vaya avanzando la disertación y también al final. Entonces, nada, sin más que agregar, voy a dar por comenzado el tema de enfermedad arterial oclusiva crónica de extremidades inferiores en el contexto del primer Congreso Internacional de Fisiopatología y Patología Estructural y Clínica. Mi nombre es Yamil Cedillo Balcázar y bueno, voy a empezar. Entonces vamos a abarcar tres temas principales, que es acerca de concepto, el riesgo cardiovascular, la historia natural de la enfermedad, la detección de la enfermedad y el manejo de la enfermedad. Entonces nos vamos a dar cuenta que desglosando el concepto es lo fundamental para poder entender toda esta enfermedad. Vamos a ir palabra por palabra desglosando lo que representa esto. Antes de eso, me gustaría mencionar que esta enfermedad en realidad se la conoce más como enfermedad arterial periférica. Sin embargo, no sería la nomenclatura precisa o la más exacta que debería utilizarse, debido a que por enfermedad arterial periférica podríamos interpretar que puede afectar otros vasos sanguíneos y no necesariamente las extremidades inferiores. Por ejemplo, puede afectar los vasos renales, los vasos arteriales de los miembros superiores, y lo que queremos hablar ahora, porque es lo más frecuente, es de las extremidades inferiores. ¿Ok? De hecho, la enfermedad arterial oclusiva crónica de extremidades inferiores es una enfermedad que es bastante prevalente. Sin embargo, debido a la deficiencia de estudios transversales o estudios epidemiológicos en países latinoamericanos o países en desarrollo, se la suele dejar de lado, suele pensarse de que no es tan frecuente. Sin embargo, en otros países donde sí se aplican estas pruebas y sí se realizan estos estudios, se ha visto que la enfermedad es bastante frecuente y nada. Entonces, con esa breve introducción, vamos a empezar palabra por palabra. Entonces, dice que la enfermedad arterial oclusiva crónica de extremidades inferiores es una patología que afecta la perfusión arterial. Entonces, por patología ya sabemos que hacemos referencia a una enfermedad. Y antes de hablar de la perfusión arterial, tendríamos que hablar acerca de lo que es los dos circuitos por los que está conformado el cuerpo, la circulación menor y la circulación mayor. Entonces, como ya sabemos, la circulación menor es donde hay el intercambio de oxígeno. A través de las venas llega sangre pobre en oxígeno y se recarga, por así decirlo, a través de lo, a través de los pulmones, de la respiración, y vuelve a haber sangre oxigenada que va a pasar a través de las arterias.
Y la circulación mayor ya es fuera de este sistema, fuera de los pulmones, fuera del corazón, y ese nivel del músculo, ¿ok? Entonces, fuera tanto en la circulación menor como en la circulación mayor, hay lo que se conoce como la perfusión arterial, que es esto que vemos acá. Entonces, sabemos que tenemos vasos de gran calibre, de mediano calibre y de pequeño calibre. La enfermedad arterial oclusiva crónica de extremidades inferiores es una enfermedad aterosclerótica y por tanto la aterosclerosis solamente afecta a vasos de gran calibre y de mediano calibre, no afecta a estos vasos pequeños. Sin embargo, ¿qué pasaría si es que obstruimos, por ejemplo, una arteria de mediano calibre o una arteria de gran calibre? También va a afectar el resto del recorrido. Por ejemplo, si por A o B motivos, aunque es poco frecuente, supongamos que se afecta la arteria aorta, también va a afectar a las arterias ilíacas, las arterias femorales y por tanto todo el resto de irrigación que hay para abajo. Asimismo, si es que afectamos una arteria de mediano calibre, como la arteria braquial, por ejemplo, también se van a ver afectadas las arterias radiales y también las arterias más periféricas, ¿ok? Entonces, si bien la aterosclerosis solamente se va a presentar en arterias de gran calibre, de mediano calibre, también va a afectar la perfusión arterial, porque, porque impide que la sangre circule de manera normal. ¿Y qué ocurre en la perfusión arterial? Es lo que existe el intercambio de oxígeno y nutrientes hacia las células. Es decir, a través de estas arterias se está liberando oxígeno hacia las células que están acá y a su vez estas células botan dióxido de carbono que es absorbido por las vénulas y pasan a las venas cada vez de mayor calibre para llegar hacia la circulación menor, que como ya hablamos es donde se vuelve a recargar todo y nuevamente comienza a haber sangre oxigenada en las arterias para que se repita este ciclo nuevamente, ¿ya? Entonces, bueno, entonces ya vimos que afecta la perfusión arterial, entonces vimos que es una enfermedad que afecta la perfusión arterial, a pesar de que es una enfermedad aterosclerótica, va a afectar también estos vasos pequeños de manera indirecta y que va a afectar un grupo muscular de las extremidades inferiores. Entonces, por qué se va a ver afectado los grupos musculares? Principalmente el síntoma que caracteriza esta enfermedad es el dolor. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Generalmente nosotros tenemos dos tipos de respiración, una respiración aeróbica y una respiración anaeróbica. Entonces, cuando generamos una respiración aeróbica, sí se produce quiere decir que producimos suficiente ATP, de 36, producimos 36 ATPs y nada, o sea, eso es realmente lo que realmente es el círculo normal, por así decirlo. Pero, ¿qué pasa cuando está obstruida la arteria y por tanto no está llegando suficiente oxígeno? De todas maneras, la célula muscular necesita de alguna manera sacar esa energía de alguna forma y lo hace a través de la respiración anaeróbica o también llamado acá el ciclo de Krebs y acá el ciclo de Cori. Entonces, el problema con la respiración anaeróbica, una es de que produce solamente 2 ATPs, en cambio la respiración aeróbica producía 36 ATPs. Entonces, esto aquí va a estar sobrecargado, este sistema por un lado. Y el segundo es que se produce ácido láctico. Y el ácido láctico estimula los receptores nociceptivos, es decir, receptores de dolor que hay alrededor de estas células musculares. Y al estimular esos receptores nociceptivos, es decir, receptores de dolor, va a provocar obviamente dolor. ¿Ya? Entonces, como ya vemos, ¿qué es lo que hace que en la enfermedad arterial oclusiva crónica haya una respiración anaeróbica y no aeróbica? Es de que en la enfermedad arterial oclusiva crónica de extremidades inferiores no hay una buena perfusión arterial, no está llegando correctamente la sangre, no hay un correcto intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, la célula por sí misma utiliza el ciclo de Cori o respiración anaeróbica, como le quieran llamar, y bueno, para producir ATP de cualquier manera. Se produce este ácido láctico y este ácido láctico estimula los nociceptores y esos nociceptores producen el dolor. Y pueden producir dolor en los diferentes niveles de extremidades inferiores. Lo más frecuente es que afecte las extremidades que afecta acá lo que nosotros conocemos como la pantorrilla, que está conformado por estos tres grupos musculares de mediano calibre. Sin embargo, también puede afectar a los niveles más altos o inclusive los niveles más bajos. Sin embargo, en esta enfermedad se afecta sobre todo a este nivel. Entonces, dice que puede provocar o no puede provocar síntomas.
Por qué dice eso que puede provocar o no provocar síntomas? Si nos fijamos aquí en lo que es perfusión arterial, si bien existe lo que se llama ramas colaterales, que puede evitar o son como que una ruta de escape de la, por ejemplo, acá me vas a entender mejor. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, si se obstruye la arteria a este nivel, donde estoy apuntando. Entonces, si se obstruye ahí, la sangre puede igualmente huir por este camino o puede huir por esta arteria que está conectando acá. Entonces, a pesar de que ya obstruye aquí, la sangre, ahí está rama colateral que le sigue dando irrigación a ese músculo y por tanto no va a usar la respiración anaeróbica, sino va a seguir continuando, va a seguir usando la respiración aeróbica, por tanto no se va a producir ácido láctico y por tanto no va a haber este dolor por esas ramas colaterales, por ese flujo colateral. Por eso es que dice que puede tener una presentación asintomática o una presentación sintomática. De hecho, el 50% de los casos de estos pacientes se presentan de una manera asintomática, pero eso es lo que vamos a detallar después. Y bueno, por ahora esa es la palabra clave o el mensaje que quisiera dar, es de que estas ramas colaterales impiden de que la enfermedad, impiden que la enfermedad produzca síntomas en todos los casos, ¿ya? Entonces, ¿qué más podemos desglosar del concepto? Dice que cuya causa de la oclusión está asociada a aterosclerosis, porque también podría estar asociado a una trombosis, también podría estar asociado a una embolia, es decir, otras causas que producen obstrucción, pero aquí se caracteriza por la aterosclerosis en esta enfermedad. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, se está obstruido por una trombosis o una aterosclerosis? El cuadro sería más agudo. Y si el cuadro es más agudo, no le da tiempo a la arteria para poder escapar por las ramas colaterales, porque, porque estas arterias también tienen que irse, como por así decirlo, adaptando. ¿Ok? En la aterosclerosis es un proceso que dura bastantes años. De hecho, ahí quisiera recordar, aunque a pesar de que ya se trató este tema en, en conferencias anteriores, quisiera recordarles algo lo más importante acerca de la aterosclerosis, y es que todos nacemos realmente con un poquito de aterosclerosis, por así decirlo. Nacemos con la famosa estrella grasa, ¿ok? Todos nacemos con eso, todos tenemos una estrella grasa, inclusive desde bebés, que se debe a diversas causas, debido a que desde la evolución y todo, hemos tenido una dieta no muy sana, fundamentalmente basada en lípidos, que eso fue lo que nos permitió sobrevivir, que eso fue lo que nos permitió de que se desarrolle nuestro cerebro y etcétera, ¿ok? Entonces, si bien nos permitió evolucionar, nos permitió sobrevivir, también nos provocó de que todos tengamos en sí una estrella grasa, lo cual no es patológico, de hecho no produce síntomas, porque una estrella grasa, como se dan cuenta, aquí ni siquiera es visible, simplemente está no sé por así decirlo, como un pequeño bultito. Y para que una arteria obstruida pueda provocar síntomas, debe tener una obstrucción de al menos el 60%. ¿Ok? Entonces, de ninguna manera eso de aquí representa un 60%, tal vez representará un 5% de obstrucción, y por tanto eso no nos provoca síntomas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema de estas estrellas grasas? Es de que lo que sí va a provocar es que en este nivel es donde principalmente se van a sentar las aterosclerosis y es que nosotros llevamos un mal estilo de vida, ¿ya? Entonces, bueno, ¿cuándo comienzan cómo sería el desarrollo normal de esto? Si nosotros lleváramos una vida sedentaria, con una mala alimentación, etcétera, poco a poco se va a ir conformando esta estría grasa, principalmente en un ateroma, que si bien hay como 8 clasificaciones, hay 8 nomenclaturas como la podríamos denominar a la aterosclerosis, yo les aconsejaría que se graben al menos 4 para comprenderlo, no para memorizarlo, sino para comprenderlo y que nunca se les olvide, que sería una, nosotros empezamos con las células espumosas simplemente, ¿ok? Esas células espumosas se convierten en estrías grasas y esas estrías grasas después de los 20 años, después de los 30 años, se convierten en un ateroma y ese ateroma a su vez se divide en un ateroma estable y en un ateroma inestable. ¿Ok? Entonces simplemente yo les recomendaría que se graben esos 3 nombres para que se graben cómo es que es la fisiopatología de esto, de que empezamos con células espumosas, se conforma la estrella grasa, esto aproximadamente hasta los 20 años. Después de los 20 años y en relación a cómo llevemos nuestro estilo de vida, se van a producir 2 tipos de ateroma, el ateroma estable y el ateroma inestable. ¿Ok? Es la idea principal que quisiera que se lleve. Porque uno se llama ateroma estable y el otro se llama ateroma inestable.
El ateroma estable, como ustedes se dan cuenta acá, tiene bastante tejido fibroso y poquito lípido. Entonces eso hace que la arteria no se vaya a romper. Porque ¿qué pasaría si es que ese ateroma se rompe? El cuerpo lo va a interpretar como que tiene que taponar eso. Entonces van a venir muchas plaquetas a esa región a querer taponar, pero eso está mal regulado. Entonces no solamente van a taponar, sino van a producir una trombosis. Hay un exceso de plaquetas ahí, y esas plaquetas, ese exceso de plaquetas que están ahí queriendo taponar esa ruptura, van a producir que esta luz se obstruya aún más y por eso va a provocar síntomas y etcétera. Puede inclusive provocar émbolos. ¿Ok? Entonces esa es la razón por la que se llama estable e inestable. En otras palabras, una placa estable tiene mayor cantidad de tejido fibroso y un núcleo lipídico pequeño. En cambio, una placa inestable tiene poco tejido fibroso y tiene un núcleo lipídico bastante grande. Entonces, como tiene poquito tejido fibroso y un gran núcleo lipídico, es más fácil que se rompa y por tanto es más fácil que forme trombosis y de que se obstruya y produzca síntomas. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que haya quedado claro eso. Y acá dice, entonces, y por último dice que en una duración mayor a 2 semanas. Lo que pasa es que esta es una enfermedad crónica. En cambio, si fuera un episodio agudo, como hablábamos en antes, por ejemplo, una embolia, no sé, tal vez se me ocurre una fibrilación auricular, provocó de que se forme un émbolo, viajó a la extremidad inferior, se obstruyó en una arteria de mediano plazo, no le dio tiempo al sistema colateral que se active y por tanto provocó un episodio agudo de isquemia, ¿ok? Entonces nosotros no estamos hablando de eso, nosotros estamos hablando de aterosclerosis, ¿ya? Entonces ya teniendo un poquito más claro acerca de la enfermedad arterial oclusiva crónica de extremidades inferiores y su concepto, ya podríamos ir un poquito más allá y abarcar el tema de riesgo cardiovascular. Insisto, realmente ustedes deberían considerar esta enfermedad como deberían interpretarla o relacionarla con el accidente cerebrovascular y con el infarto agudo de miocardio, porque tiene la misma fisiopatología. Sin embargo, lo único que le diferencia es de que afecta a un órgano diferente. O sea, esas dos enfermedades que les menciono antes afectan órganos llana, órganos que si se obstruyen en un momento, no les da, si se obstruyen en un momento pueden provocarnos la muerte. En cambio, cuando nos obstruye las extremidades inferiores no nos va a producir muerte, ni siquiera nos va a producir síntomas, como ya hablamos. Sin embargo, cuando está presente esta enfermedad arterial oclusiva crónica de extremidades inferiores, sí aumenta el riesgo de que se forme aterosclerosis a nivel central, es decir, va a aumentar el riesgo de que se forme aterosclerosis de arterias coronarias y que por tanto me dé un infarto agudo de miocardio, y también va a provocar de que se forme aterosclerosis a nivel de las arterias cerebrales y me provoque un accidente cerebrovascular, ¿ya? Entonces, bueno, al ser una enfermedad al ser una enfermedad aterosclerótica, eh, tiene la misma fisiopatología como les menciono de las otras enfermedades que son más famosas, que por lo general estudiamos más. Y, y bueno, aquí está la clasificación de las diferentes lesiones que les mencionaba. Algunos los clasifican en 7 tipos diferentes de la evolución, en 6 etapas de la aterosclerosis, otros la mencionan en 8 etapas de la aterosclerosis. Yo lo que les recomiendo es de que se graben la aterosclerosis en esas 4 etapas que les resumían antes, porque eso les permitirá recordarlo siempre. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que provoca esa aterosclerosis? Tenemos factores de riesgo que son modificables. En el tema de esta enfermedad que estamos hablando, el principal factor de riesgo es la diabetes. Aumenta 100 veces el riesgo de producir enfermedad arterial oclusiva crónica del hecho de tener diabetes. Asimismo, el segundo factor de riesgo más importante para esta enfermedad y que es modificable es el tabaquismo. Y bueno, tenemos otros riesgos modificables como es la hipertensión arterial y la hiperlipidemia. Y también otros factores no modificables, es un error de la diapositiva, son factores no modificables y que son factores de riesgo como anomalías genéticas, antecedentes familiares, edad avanzada, ser hombres, raza negra
hiperhomociteinemia, síndrome metabólico, la inflamación y concentraciones altas de procoagulantes, ¿ya? Pero la principal idea de que se mencionen de que esta enfermedad está relacionada con estos dos principales factores de riesgo es lo que quisiera que se lleven de mensaje. Y también hay factores protectores, por ejemplo, altos niveles de HDL, mujeres premenopáusicas, ya cuando son posmenopáusicas por el hecho de que disminuyen los estrógenos, aumenta nuevamente el riesgo cardiovascular, pero cuando son premenopáusicas, es decir, antes de los 40 años de edad, 45 años de edad, es un factor protector, un adecuado peso corporal y el ejercicio cotidiano. ¿Por qué? Porque ya hablamos de que todos tenemos estrías grasas y si es que nosotros llevamos estos factores protectores, si tuviéramos estos factores protectores, pues nos va a impedir de que vayamos a conformar ateromas estables o inestables. Ok, entonces, estos son factores de riesgo cardiovascular. Nosotros también podemos usar escalas o calculadoras. Existe una variedad inmensa de calculadoras de riesgo cardiovascular. Ustedes pueden con su celular capturar el código QR de esta calculadora, que es la recomendable para nuestros países de acá de América Latina, de países en desarrollo, debido a que se evaluó esta escala en personas de todo el mundo. En cambio, otras escalas que ustedes van a encontrar fueron evaluadas únicamente en personas europeas, en personas asiáticas, etcétera. Y pues necesitamos una escala que se adapte mejor a nuestra realidad, a nuestra población. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo está indicado utilizar esta escala de aquí? En todas las personas que tengan 40 años, tengan o no tengan factores de riesgo. Y si la persona tiene factores de riesgo, entonces se lo puede hacer antes de los 40 años. Creo que ya estamos hasta este punto ya podríamos mencionar por qué la indicación es después de los 20 años de edad. Como ya mencionamos, las estrías grasas se forman después de los 20 años de edad. Esa es la razón por la que dice ahí de 20 a 40 años de edad, porque las estrías grasas se comienzan a formar, comienzan a tender a formarse en ateromas, a transformarse en ateromas después de los 20 años de edad, ¿ya? Esa es la razón. Entonces, por ejemplo, una persona de 25 años de edad puede que haga deporte, pueda que tenga un buen estilo de vida, pero por A o B motivo tiene diabetes mellitus tipo 1, entonces se le debería aplicar esta escala al menos una vez al año. Esta escala tiene parámetros de laboratorio. Cuando ustedes abran el código QR, tiene parámetros de laboratorio, pero también en ese mismo link van a encontrar una escala donde no les pide parámetros de laboratorio. La que le pide parámetros de laboratorio les va a pedir glicemia y colesterol, y la que no pide un examen de laboratorio les va a pedir únicamente su peso y su talla, y ustedes ya sabrán su riesgo cardiovascular. Y los va a clasificar, lo que sí quisiera que se sepan hasta el momento, es que los va a clasificar en un grado muy alto, alto, moderado y bajo. Sin embargo, ¿qué pasaría si no tuviéramos, no sé, estuviéramos en la rural o estuviéramos en la comunidad sin internet, sin calculadora? Sí, sería lo ideal que nosotros más o menos tengamos una noción de en qué grado cardiovascular está nuestro paciente. Por ejemplo, si encontramos a un paciente con enfermedad arterial periférica, nosotros hablamos de un paciente que tiene un riesgo cardiovascular alto a muy alto. Si encontramos a un paciente con diabetes y con enfermedad arterial periférica, es definitivamente un paciente con un riesgo cardiovascular muy alto. Si lo encontramos con solamente diabetes, podemos decir que tiene un riesgo cardiovascular alto. Si es un paciente que fuma 20 cigarrillos al día, debemos decir que es un paciente con un riesgo cardiovascular de alto a muy alto. Y si solamente fuma un cigarrillo a la semana o al mes, podríamos decir que tiene un riesgo cardiovascular moderado. Entonces, todo eso nos va a servir para el manejo terapéutico que vamos a hablar después. Ya, ahora la historia natural de la enfermedad es lo mismo que la presentación clínica, es decir, los síntomas que caracterizan la enfermedad, sino que aquí es como te dice cómo se va formando la enfermedad en su curso si es que tú no intervienes. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a encontrar, y como les menciono, esta enfermedad en el 50% de los casos es asintomática. ¿Ok? Entonces, en el resto de casos sí produce síntomas, y el principal síntoma es el dolor de las extremidades inferiores. Como les mencionaba, el principal grupo afectado es el de las pantorrillas. Sin embargo, también se puede afectar otras regiones, por ejemplo, el nivel del muslo, inclusive el nivel de la cadera, aunque es menos frecuente, pero pueden sentir un dolor muscular, un dolor isquémico, ¿ya? Y también hay otros síntomas menos frecuentes que se los clasifica en tres. Una, la pérdida de tejido, es decir, hablamos de úlceras, de gangrena, pulsos anormales,
es decir, un pulso, inclusive podemos encontrar soplos, podemos sentir el pulso débil, podemos no sentir el pulso, y trastornos de la estructura, es decir, como vemos en la imagen, no se ve muy bien, pero bueno, las uñas de esta paciente estaban afectadas, estaban atróficas. También podemos encontrar a veces que están hipertróficas, en cambio las uñas. Como vemos, la piel está seca, está atrófica, está brillante, está sin vellos. Entonces, todo eso también son síntomas de enfermedad arterial oclusiva crónica. Sin embargo, lo característico de esto es el dolor. Ya, hay escalas. Bueno, la segunda etapa, ya vemos que cómo es la historia natural de la enfermedad. Entonces, empezamos, el paciente no va a tener síntomas debido a que tiene ramas colaterales, no va a tener síntomas. Después, ya cuando estas ramas colaterales ya no puedan abastecer de oxígeno a los músculos, se va a producir ácido láctico y va a estimular los nociceptores y va a producir dolor. Entonces, ya pasamos a la segunda etapa. Después de eso, lo que puede ocurrir es de que vaya la claudicación intermitente. La claudicación intermitente se define como el dolor provocado por el ejercicio que se alivia dentro de los 10 minutos de haber cedido el mismo. O sea, dejo de hacer actividad 10 minutos después del dolor y ya me pasa eso. Y, y esto puede seguir evolucionando a otras etapas, pero antes de ir a eso, me gustaría mencionar que hay diferentes escalas, diferentes cuestionarios que podríamos aplicar en los pacientes para saber si tiene claudicación intermitente. Sin embargo, cada uno de esos cuestionarios tiene una baja sensibilidad, tiene una baja especificidad, pero hubo un metaanálisis que está en este código QR, o si ustedes lo ponen con su celular lo van a poder leer. Es un metaanálisis que evaluó todos los cuestionarios en relación a claudicación intermitente y encontró que esta pregunta es la que tiene mayor sensibilidad y especificidad. Lo que me quiere decir que en todo paciente que yo sospeche de enfermedad arterial oclusiva crónica, debería realizarle esta pregunta. ¿Tiene dolor de alguna de las piernas al caminar? Y si la respuesta es sí, mi sospecha de enfermedad arterial oclusiva crónica debería aumentar bastante. ¿Ok? Entonces es algo que no quisiera que se olviden. Siempre realizar esta pregunta en los pacientes que sospechen de esto. Siempre sospechar esta enfermedad en personas con factores de riesgo cardiovascular. Y nada, entonces ya hemos visto la tercera etapa, que es la claudicación intermitente. En el 80% de los casos, a los 5 años, estos pacientes van a seguir estables. Por estables me refiero a que van a seguir de la misma manera con esta enfermedad. No se les va a empeorar, o sea, no va a empeorar, tampoco va a mejorar, sino que va a mantenerse así, en stand-by. Sin embargo, en el 10 a 20% de los casos, esta enfermedad sí empeora. Y bueno, en el 10 a 20% de los casos esta enfermedad empeora y en un bajo porcentaje se puede producir lo más crónico, lo más catastrófico que podemos encontrar en esta enfermedad, que es la isquemia crónica que amenaza la extremidad inferior. Solamente se provoca en el 1 al 2% de los pacientes y se caracteriza por un dolor que está más allá de las extremidades inferiores, un dolor de extremidades inferiores que va más allá de 2 semanas. O también si es que un paciente tiene gangrena o tiene úlceras, ya hablamos de una enfermedad arterial oclusiva crónica de extremidades inferiores, que está en la etapa de isquemia crónica que amenaza la extremidad inferior. Entonces, ¿qué pasa si en cambio nosotros ya vimos que si es que el dolor se aliviaba en reposo hasta los 10 minutos, era claudicación intermitente? Y también estamos diciendo ahora que la isquemia crónica que amenaza la extremidad inferior es cuando el dolor persiste por más de 2 semanas. Entonces, ¿cómo se llamaría cuando está entre esos 10 minutos a las 2 semanas? Eso se conoce como dolor atípico, ¿ok? Dolor atípico de la enfermedad arterial oclusiva crónica de extremidades inferiores. Entonces, resumiendo, tendremos 5 presentaciones o 5 etapas que vamos a recapitular. Asintomático, puede ir asintomático, puede ir a claudicación intermitente, después después puede ir a isquemia crónica que amenaza la extremidad inferior y después puede ir a un dolor atípico. ¿Ok? Entonces esas son las 5 presentaciones, las 5 formas en las que pueden encontrar a estos pacientes. Y bueno, ¿de qué manera puedo evaluar a estos pacientes con claudicación intermitente? ¿Cómo puedo saber si es que van a ir hacia una isquemia crónica que amenaza la extremidad inferior? Podría aplicar estas dos clasificaciones que son las más utilizadas. De hecho, son 3 clasificaciones, pero las dos más utilizadas son estas de aquí. La clasificación de Fontaine y de Rutherford. Entonces, entre más grave está el paciente, yo puedo evaluar, como me habíamos mencionado, en el 10 a 20% de los casos esta enfermedad puede empeorar. ¿Cómo sé que ha empeorado? Usando estas clasificaciones.
¿Cómo sé que esta enfermedad puede estar yéndose a una isquemia crónica que amenaza la extremidad inferior? Usando estas clasificaciones. ¿Ok? Entonces ese es el uso que deberíamos dar a estas dos clasificaciones que son las más utilizadas en esta enfermedad. La clasificación de Fontaine y la clasificación de Rutherford. Ya, entonces, ¿qué pasa con esta presentación que es la más catastrófica? A un año, una cuarta parte va a requerir amputación de la extremidad. Otra cuarta parte va a tener una comorbilidad cardiovascular, es decir, va a sufrir un accidente cerebrovascular o va a sufrir un infarto agudo de miocardio, etc. Y la mitad de esos pacientes va a continuar intacto, es decir, su enfermedad se va a mantener. Ya, entonces es importante conocer estos datos porque sabemos que entre más rápido intervengamos, le vamos a evitar a estos pacientes este tipo de dificultades. También me gustaría hablar un poquito de las comorbilidades. Como ya hablamos de que es una enfermedad aterosclerótica y las enfermedades ateroscleróticas afectan a arterias de gran y mediano calibre, entonces ya podemos imaginarnos que lo que va a producir es este infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular como posibles comorbilidades. Además, hablamos de que por enfermedad arterial periférica podemos sobreentender diferentes tipos de arterias afectadas, y que por eso nosotros le llamamos enfermedad arterial oclusiva crónica de extremidades inferiores, porque nosotros queremos ver sobre todo extremidades inferiores, que es la región periférica más afectada. Sin embargo, pueden haber regiones periféricas con menor frecuencia que también pueden verse afectadas y relacionadas con esta enfermedad, que pueden verse afectadas inclusive aterosclerosis en miembros superiores, aterosclerosis en las arterias renales, aterosclerosis en las arterias carótidas, etc. ¿Ok? Y bueno, esas son las comorbilidades que podrían haber. Sin embargo, encontré también este estudio acá que nos menciona que el 13% de los pacientes también padecen de depresión, de los pacientes que tienen este tipo de enfermedades, y también que está relacionado con el cáncer. Pero ¿cuál es la razón por la que está relacionado con el cáncer? Porque como vimos, los dos principales factores de riesgo de la enfermedad arterial oclusiva crónica de extremidades inferiores es la diabetes y el tabaquismo. Entonces, un paciente que tiene tabaquismo, generalmente esos pacientes vamos a encontrar que tienen adicción al tabaco, no solamente van a tener una mayor predisposición a tener esta enfermedad, sino también una mayor predisposición a tener este cáncer de pulmón. Entonces, por eso es que dice en este artículo que por cada 0.1 del valor de índice tobillo-brazo, aumenta un 13% la mortalidad por causas vasculares y no vasculares, ¿ok? Esta enfermedad se relaciona bastante con el cáncer de pulmón debido al tabaquismo, ¿ya? Entonces, por eso que también es una comorbilidad. Y algo que me olvidaba mencionar y que es importante es que muchos de estos pacientes también suelen pasar desapercibidos, suelen pasar asintomáticos, debido a que muchas veces son pacientes encamados. Entonces, ¿yo cómo lo clasifico al paciente de que está en un grado 2A, un grado 2B, si ni siquiera puede caminar 200 metros? Entonces, por eso se me puede ir de alto ese tipo de pacientes. ¿Y cómo debo hacer la sospecha en ellos? Si es que no puedo hacerlo para la presentación clínica, porque como mencionamos, es asintomático, debo guiarme de los factores de riesgo cardiovascular que ya hablamos en antes. Es decir, paciente con tabaquismo, paciente que está encamado, pero que es adicto al tabaco, que es diabético, que es hipertenso, o paciente que es obeso, que tiene hipercolesterolemia, yo debo sospechar igualmente de que tiene esta enfermedad. Y eso nos lleva pues a cómo podemos detectar la enfermedad y bueno, esta presentación está sobre todo enfocada a atención primaria en salud. Entonces, lo que se utiliza en atención primaria en salud y lo que es más disponible y lo que deberíamos utilizar todos es el índice de tobillo-brazo. El índice de tobillo-brazo debería ser utilizado como tomar la presión, así de frecuente debería ser. Pero la razón por la que no se lo utiliza mucho es por el grado de desconocimiento de esa prueba y bueno, por otras razones que vamos a ir mencionando. Entonces, el índice tobillo-brazo consiste en medir la presión en las cuatro extremidades y a través de una fórmula vamos a obtener cierto valor. Este valor tiene que estar entre 1 a 1,30, que es el valor normal. Valores por encima de 1,30 o por debajo de 1 ya son valores alterados. Generalmente los pacientes que tienen valores por encima de 1,30 son pacientes diabéticos que tienen las arterias calcificadas. ¿Y por qué se produce la calcificación? Porque recordemos que toda inflamación está relacionado con calcificación. Todo lugar donde hay inflamación va a haber calcificación. Por ejemplo, la tuberculosis es una enfermedad inflamatoria crónica y por eso sabemos por la patología estructural
de que vamos a encontrar regiones calcificadas ahí. Entonces pasa lo mismo en esta enfermedad que estamos hablando. Recordemos que se llama enfermedad arterial crónica de extremidades inferiores. Entonces también podemos encontrar arterias calcificadas. Y cuando son en cambio menor a 1 el valor, en cambio son aterosclerosis que no están calcificadas, pero que sí producen cierto grado sí producen realmente, esa es la bien llamada enfermedad arterial oclusiva crónica. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi actitud o qué debería hacer si es que tengo un paciente con un valor mayor a 1.30? Debería referirlo a un tercer nivel de atención, porque en el tercer nivel de atención le van a realizar pruebas más específicas, por ejemplo, la prueba de índice dedo, tobillo-dedo. ¿Ok? Esa prueba generalmente se realiza justamente en los diabéticos para detectar enfermedad arterial periférica, porque ellos tienen las arterias calcificadas. ¿Ok? Pues entonces, por eso en estos pacientes que yo le hago la prueba en ese tobillo-brazo, realmente es fácil hacerlo. Yo le hago esta prueba y tengo mayor a 1.30, referido al tercer nivel para que le hagan una prueba de índice dedo, ¿ya? Eso es lo que deberíamos hacer. Y en el paciente que tiene valores menor a 1, deberíamos actuar sobre sus factores de riesgo, porque eso es lo que vamos a encontrar en ellos. Ya vamos a ver en el manejo después. Algo también que me gustaría mencionar es que aquí lo que se utiliza, además del tensiómetro, se utiliza un ecodoppler. El ecodoppler tiene que ser de 5 a 10 MHz. No podemos usar el ecodoppler fetal porque ese tiene de 2 a 4 MHz, es decir, tiene poca frecuencia. Y al momento de yo utilizar ese, podría confundirme con el latido de la vena, con el pequeño latido de la vena, a diferencia del latido de la arteria. ¿Ok? Por eso es que no se debería utilizar el eco fetal para hacer eso. Sí tiene que usarse este eco de 5 a 10 MHz. Lo ideal es de 8 MHz, es el más recomendable. Aproximadamente tiene un costo acá en Ecuador de 250 a $300 y pueden encontrar inclusive ecos de hasta $1,500. Pero uno de 250 a 500, perdón, uno de 250 a $300 tenerlo en el centro de salud sería de mucha ayuda para este tipo de pacientes que, como vemos, es una enfermedad frecuente. ¿Ya? Entonces, también podríamos usar el estetoscopio, de hecho hay estudios que lo utilizan. Sin embargo, la mayoría lo que encuentra es de que no tiene una buena sensibilidad y especificidad. Por tanto, no debería utilizar tampoco el tensiómetro. También otra estrategia podría ser utilizar los esfingomanómetros automáticos y que miden la presión arterial. Pero también, según la evidencia, según los estudios, no está recomendable y lo más recomendable sería usar este ecodoppler. ¿Ok? Usar el ecodoppler de 5 a 10 MHz y el tensiómetro. Y otro punto que se me está yendo es de que estos manguitos de los tensiómetros, como nosotros sabemos, cuando el brazo es más grande, usamos un manguito más grande. Cuando es más pequeño, por ejemplo, acá en la pantorrilla, debemos usar un manguito más pequeño. Entonces, también lo ideal sería comprar tensiómetros que se les puede cambiar el tamaño del manguito y así voy a obtener los valores exactos. También ese tipo de tensiómetros, la verdad, si es un poquito caro, estarían entre unos $300. Es decir, en total, para realizar este tipo de pruebas sería un costo de unos $600, pero que sería de bastante ayuda en un centro de salud porque principalmente es ahí donde se debería realizar, en el primer nivel de atención. Okay. Y bueno, recuerden chicos, la enfermedad puede ser asintomática en la mayoría de los casos, por tanto, índice tobillo-brazo, ¿en quién estaría indicado? En personas con factores de riesgo cardiovascular. Porque recordemos, puede ser asintomática, por tanto, paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular está indicado hacer la prueba. Y si es que es menor, ok, eso principalmente. Recuerden que la edad también es un factor de riesgo, así que si es un paciente de mayor de 65 años, según las guías, también se debería realizar esta prueba. Ya, entonces, ¿cómo es el manejo? Y ya es el último punto, chicos, para terminar. ¿Cómo debería ser mi actitud ante estos pacientes? Si es que yo veo que tiene un riesgo cardiovascular alto a muy alto, que lo puedo determinar por la escala Global Risk que vimos al principio, o que ya uno tiene que tener una noción, más o menos, por ejemplo, paciente con diabetes, riesgo cardiovascular alto. Paciente con enfermedad arterial oclusiva crónica de extremidades inferiores es un paciente con riesgo cardiovascular alto a muy alto. Paciente con hipertensión arterial alto. Paciente con tabaquismo
de 20 cigarrillos al día, alto, muy alto. Si solamente consume un cigarrillo al mes, moderado a leve. Entonces, bueno, pido disculpas por el error. Los pacientes con un riesgo cardiovascular alto o muy alto, lo que debería procurar es de que su colesterol LDL, en el caso de los muy altos, esté por debajo de menos 70. ¿Qué pasa si tengo un paciente con 60 miligramos por decilitro de colesterol LDL? ¿Le debería seguir incentivándole a que baje su colesterol? Y la respuesta sería que sí. Puede bajar inclusive a 50, puede bajar a 40, puede bajar a 30, es mejor. ¿Ok? Entre más bajo, mejor. No tengo que limitarme al valor de 70 o de 60. Entre más bajo, mejor. Y que aumente su colesterol HDL. Y los pacientes con riesgo cardiovascular muy alto y alto, sí está indicado el uso de estatinas. Es un error del gráfico, pido disculpas. Los pacientes con riesgo cardiovascular alto y muy alto, insisto, está indicado el tratamiento con estatinas. Y estos son los objetivos del colesterol LDL. En el caso del riesgo cardiovascular alto, tiene que estar por debajo de 100. Y surgiría una pregunta, en un paciente con riesgo cardiovascular alto, ¿puede estar el colesterol LDL por debajo de 70? Y la respuesta es que sí. Como digo, o sea, entre más bajo, mejor. No tengo que hacerle caso exacto o preciso a la guía. Entonces, si tengo un paciente con riesgo cardiovascular alto, puedo bajarlo a 50, puedo bajarlo a 30 el colesterol sin problema. Y bueno, ya cuando son riesgo cardiovascular moderado a leve, el colesterol tiene que estar por debajo de 115 y por debajo de 150 respectivamente, y puedo manejar los tratamiento no farmacológico, que es lo que ya nos imaginamos. Generalmente estos pacientes no solamente tienen enfermedad arterial oclusiva crónica de extremidades inferiores, sino que, como ya vemos, tienen diabetes, tienen tabaquismo, tienen hipertensión. Entonces también tendría que ver cuál es su valor objetivo de presión arterial. Por ejemplo, en estos pacientes debería ser menor a 130/80 la presión arterial. ¿Qué tipo de dieta? Debería ser dieta hiposódica, con bastante potasio. Tiene que hacer ejercicio de 30 a 60 minutos por día durante 7 días a la semana. A veces estos pacientes están encamados, entonces tal vez hacer visitas con fisiatría, etcétera. Y nada, realmente, chicos, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta o si no, bueno, quedo atento. Muchísimas gracias, Yamil, por tu intervención. Una excelente visión a todo este proceso de enfermedad arterial oclusiva crónica, referente al proceso de aterosclerosis como causa fundamental. Bueno, por el momento no han dejado preguntas. Invitamos a los participantes a realizar sus preguntas por el chat de YouTube, el cual está abierto, y procederemos a responder por este mismo medio. Esperemos unos minutitos a ver si se anima, por favor. Bueno, respecto a una pregunta que surge por aquí, es si es que las medidas higiénico-dietéticas pueden ser utilizadas como primera línea antes del empleo de la terapia farmacológica. Sí, de hecho deberían ser usadas siempre, sea un riesgo cardiovascular leve a moderado o alto muy alto, siempre tienen que ir acompañados. Hasta el riesgo cardiovascular moderado sí podría utilizar. Sin embargo,
Sí, algo que olvidaba mencionar es que el tema de esto de las estatinas es que justamente no se debería siempre usar el tema de este tipo de tratamiento porque el efecto secundario más frecuente es la miositis. Y entonces si yo le empiezo a dar al paciente de muy joven, por ejemplo, a los 50 años le empiezo a dar eso, a los 55 ya no lo va a poder usar porque ya produce ese tipo de efecto secundario que es la miositis, la inflamación del músculo y ya no me quedarían estrategias para el paciente para poder ayudarlo. Entonces, sí, realmente lo ideal sería comenzar con medidas no farmacológicas. El caso de un paciente que presente diabetes y la indicación farmacológica inicial sea estatinas, ¿cuál sería la otra alternativa para este fármaco si las estatinas tienen una evidencia significativa en cuanto a la elevación de la glucosa? Los fibratos. Perfecto. De forma resumida, ¿nos puede ayudar cómo podríamos manejar en el primer nivel de atención de salud esta patología? Sí, primerito, detectar, usar la calculadora de riesgo cardiovascular, la Global Risk. Detectar factores de riesgo cardiovascular. El segundo paso sería la prueba índice tobillo-brazo. Y la tercera, ver si es que es un tratamiento no farmacológico, farmacológico o de referencia. Perfecto, muchísimas gracias, Yamil. No tenemos más preguntas por el momento. Te extendemos un cordial agradecimiento por tu participación y por la excelente ponencia que has dado el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos. Bueno, para los participantes la palabra clave es ateroma. A continuación vamos a enviar el link para la asistencia. Indicado en la caja de comentarios de YouTube. Por favor, procedan a llenarlo. La palabra clave es ateroma. Posterior a esto, enviaremos el link para el sorteo de un kit de sutura que es patrocinado por Biblioteca Médica Ecuatoriana, así que les pido que no se despeguen de la transmisión.
Mientras va dando el enlace de asistencia, les terminaron con esto. Voy a proceder a enviar ahora el enlace para el sorteo del kit de suturas. Este sorteo es válido solo para Ecuador y es patrocinado por Biblioteca Médica Ecuatoriana. Así que estar atentos, a continuación enviamos el enlace.
Bueno, ya ha transcurrido el tiempo, son las 9:05, procedemos a cerrar el formulario. Bueno, aquí encontramos a todos los participantes, 30 en total, un premio que es un kit de suturas. Suerte a todos. Paola del Cielo Belepucha Ludeña, ¿está presente, por favor? Esperamos ver por el comentarios de YouTube. Si está presente, vamos a esperar unos minutos por el retardo de la transmisión. Repito nuevamente el nombre, Paola del Cielo Belepucha Ludeña. Está presente en la plataforma de YouTube. Paula, nos estaremos comunicando próximamente contigo para hacerte llegar el premio que ha sido patrocinado por Biblioteca Médica Ecuatoriana. Eso es todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho por su participación y por estar atentos a cada una de las intervenciones. Les recomendamos revisar cada una de las ponencias que se encuentran en la lista de reproducción que anteriormente se ha compartido con ustedes para que de esta manera puedan rendir efectivamente su examen. Procedemos a despedirnos. Muchísimas gracias. Hasta un próximo encuentro.